Esa noche, me dijo que quería el divorcio. No intenté retenerla, con calma, le saqué el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo. Ella se quedó atónita, quizás sin imaginar que este marido, normalmente amable y complaciente, fuera tan decidido y resuelto. En ese momento, me dije, el resto de mi vida es larga, no hay necesidad de forzarme por alguien a quien no amo, y menos aún de decepcionarme por alguien que no sabe apreciarme. A las 11 de la noche, el sonido del piano resonó una vez más. Dejé los exámenes que estaba corrigiendo y abrí con cuidado la puerta del estudio. La luz de la luna se filtraba por la ventana del pasillo, proyectando sombras plateadas en el suelo. Mary estaba sentada al piano en la sala, sus finos dedos danzaban con gracia sobre las teclas blancas y negras. Era la tercera vez esta semana que, por lo general, a esa hora ya estaría descansando, sobre todo porque tenía que ir a la escuela al día siguiente. Pero últimamente, siempre tocaba el piano hasta altas horas de la noche, a veces durante varias horas. Era una pieza que nunca había escuchado, su melodía era triste y persistente. Su perfil, bañado por la luz de la luna, me hizo recordar involuntariamente cómo era cuando la conocí en el instituto. En aquel entonces, ella era una niña prodigio reconocida en la escuela, mientras que yo era solo un representante común de la clase de chino de la clase vecina. Deberías ir a descansar, tenemos clase mañana, le dije en voz baja mientras me acercaba. Sus dedos se detuvieron un momento antes de seguir tocando. Primero te duermes, terminaré esta pieza, y luego ven. Me quedé de pie detrás de ella, observando cómo sus hombros temblaban ligeramente. El camisón azul claro que llevaba era uno que habíamos comprado en nuestro tercer aniversario de bodas, pero ahora me resultaba desconocido. Al regresar al estudio, seguí calificando tareas. La caligrafía infantil de los estudiantes me hacía sentir que el tema de la juventud parecía una historia interminable. Sin embargo, en ese momento, me sentía cada vez más incapaz de comprender a la mujer que estaba a mi lado. El sonido del piano aún resonaba en la sala mientras abría el cajón, preparándome para sacar la siguiente pila de tareas para calificar. De repente, un sobre amarillento cayó del fondo del cajón. Era algo que había encontrado mientras revisaba cosas viejas la semana pasada. Dentro del sobre había una fotografía de un niño con una guitarra en la mano, con una sonrisa radiante y exuberante. El fondo era el aula de música del instituto, con algunas guitarras colgadas en la pared. En el reverso de la foto se leía, nuestro crecimiento solo se ve a través de la música. Estaba firmada por Alex. Debería haberla tirado junto con las demás cosas viejas, pero por alguna razón, inexplicablemente, decidí quedármela. Quizás fue porque, aparte de las fotos de nuestra boda, nunca había visto a Mary en una foto con nadie más, siempre parecía desinteresada en tomar fotos. De repente, la música del piano se detuvo bruscamente. Me levanté para ver qué había pasado, pero entonces oí sollozos ahogados provenientes del baño. El llanto era muy suave, de no ser por la noche inusualmente tranquila. Casi me lo pierdo. Me quedé allí, dudando si empujar la puerta. Últimamente, Mary había estado así, llorando a escondidas donde yo no podía verla. Durante el día, seguía siendo aquella amable profesora de música, pero por la noche, era como si se hubiera convertido en otra persona. En ese momento, mi teléfono vibró. Era una noticia que me había reenviado un colega. El famoso músico Alex está a punto de regresar a su ciudad natal para un concierto en solitario. Se me encogió el corazón. De repente, ¿no era Alex el nombre de la foto sobre la mesa? Los sollozos del baño se fueron calmando poco a poco, y oí a Mary regresar suavemente a la habitación. Una vez que todo quedó en silencio, abrí mi teléfono y busqué el nombre de Alex. Resultó que había sido el músico underground más famoso de la ciudad, que se había ido al extranjero para continuar sus estudios hace 8 años y que ahora se ha convertido en un productor musical bastante conocido. Y fue hace 8 años, precisamente cuando Mary y yo nos conocimos, que apagué el teléfono y miré por la ventana. Un manguito voló hacia la lámpara del escritorio y luego se alejó rápidamente, igual que mi corazón inquieto en ese momento. Maestra, ¿qué canción estamos aprendiendo hoy? Los niños se reunieron alrededor del piano, con los ojos brillantes de curiosidad. Justo cuando Mary estaba a punto de hablar, la transmisión de la clase de repente sonó una canción extraña pero algo familiar. Me quedé en el pasillo, observando por la ventana cómo sus dedos temblaban ligeramente sobre las teclas del piano.
Esa era la nueva canción de Alex desde que anunció su regreso para el concierto. Esta canción había sonado con frecuencia en varios lugares. «Maestra, ¿qué pasa?», preguntó una niña pequeña, mirándola. Mary volvió a la realidad y forzó una sonrisa. «No es nada. Aprendamos la canción infantil de la última vez. Después de la escuela, solo nos quedamos los dos en la oficina». Ella estaba sentada frente a la computadora, con la pantalla mostrando la página de compra de entradas para el concierto. Al verme entrar, cerró la página apresuradamente, fingiendo organizar sus planes de clase. «¿Quieres ir al concierto?», pregunté en voz baja. Su cuerpo se tensó visiblemente. Solo la observaba con indiferencia. Me senté frente a ella. El té de arándanos que tanto le gustaba ya estaba frío en la mesa. «Si quieres ir, puedo ayudarte a comprar las entradas». «No hace falta», dijo ella, bajando la mirada. «No me interesan estas cosas». Pero el historial de reproducción de su teléfono estaba lleno de canciones de Alex. Esta frase me dio vueltas en la boca, pero al final me la tragué. Cuando llegó a casa por la noche, dijo que iba al supermercado. Sabía que iba a encontrarse con Amy porque la ubicación de su teléfono indicaba que estaba en el CAF. Desde que se supo del regreso de Alex, ella se había reunido con Amy con frecuencia. Abrí mi computadora y el historial del navegador aún contenía el rastro de búsqueda de la noticia de su primer amor. Resultó que, durante esas noches largas, no solo estaba tocando el piano. De repente recordé que hace unos días, mientras calificaba ensayos, un estudiante escribió: «Hay personas que son como la brisa de primavera. Una vez que pasan, nunca se las puede encontrar». En ese momento, elogié esta frase en mis comentarios. Pero ahora entiendo que algunas personas, aunque hayan estado ausentes por mucho tiempo, aún pueden volver a dolerte el corazón en un instante. Mary regresó muy tarde, con 2 bolsas de plástico. Había una oferta en el supermercado, así que compré algunas cosas extra. Su tono era un poco incómodo. Tomé las bolsas y dentro, además de las cosas de diario, había un vestido negro con la etiqueta aún puesta, un estilo que ella normalmente no compraría. «El vestido nuevo se ve bonito», dije. «Sí, pronto cambiará la temporada». Colgó el vestido en el armario a toda prisa. «Voy a ducharme». El sonido del agua provenía del baño cuando abrí el teléfono y vi el cartel promocional del concierto. El próximo sábado, a las 8 de la tarde, en el Starlight Sports Arena. En la foto, Alex sostenía una guitarra, con una sonrisa aún radiante, y comparado con esa foto antigua, parecía el mismo. El sonido del agua cesó y Mary salió envuelta en una toalla. Al verme mirando el teléfono, pareció un poco nerviosa. «¿No vas a descansar? Tienes que madrugar mañana». «Pronto», respondí, apagando el teléfono. «Por cierto, puede que salga hasta tarde el próximo sábado para una reunión con colegas». Hizo una pausa y asintió. «Bueno, lo entiendo». Mirándola, me dieron ganas de preguntarte, ¿recuerdas nuestra primera cita? También fue en el Starlight Sports Arena, donde vimos un partido de baloncesto. Dijiste que te había gustado mucho el ambiente y que querías volver. Ahora, por fin regresas, pero la persona a tu lado ya no soy yo. Toqué el anillo de bodas que llevaba en la mano, un sencillo anillo de platino. Cuando le pedí matrimonio, tenía problemas económicos y solo podía permitirme el estilo más sencillo. Dijo que le gustó mucho porque las cosas más sencillas son las más conmovedoras. Mirando hacia atrás ahora, quizá no fue el anillo lo que simplemente la conmovió, sino más bien aquello con lo que tuvo que conformarse en ese momento. Después de todo, la brillantez de algunas personas es demasiado deslumbrante, y yo era solo una profesora de idiomas común y corriente. ¿De verdad no lo sabes? La voz de Amy estaba un poco ronca por el alcohol. Estábamos sentados en su balcón, la luz de la luna alargaba su sombra. Esto era una continuación de la reunión de profesores del fin de semana, todos los demás se habían ido, quedándonos solo nosotros dos. Negué con la cabeza y le serví un poco de té. Ya había bebido demasiado, y si bebía más, mañana sin duda le dolería la cabeza. De hecho, en ese momento, levantó la vista, con la mirada algo aturdida. La situación entre Mary y Alex no fue una simple ruptura. Mi mano se detuvo un momento. Amy era la mejor amiga de Mary,
y con el paso de los años, tuve la vaga sensación de que siempre me ocultaba algo, pero nunca pregunté por qué. La madre de Mary. Amy bajó la voz. Amenazó a Mary con suicidarse. El té me salpicó la mano, un poco caliente, pero en ese momento no sentí dolor. Ese año, Alex iba a estudiar al extranjero, y originalmente habían planeado ir juntos. Mary incluso había preparado su pasaporte, pero cuando su madre se enteró, se tragó un frasco entero de pastillas para dormir. Recordé la foto familiar colgada en la pared de mi suegra, donde Mary lucía su toga de graduación. Su sonrisa, un tanto forzada, reveló que fue tomada después de este incidente. Más tarde, la madre de Mary fue hospitalizada y el médico dijo que era depresión. Lloró todo el día, diciendo que si Mary se atrevía a irse, moriría delante de ella. Amy tomó un sorbo de té y continuó. Alex fue al hospital, pero el llanto de la madre de Mary lo asustó. Así que se fue así como así. Sí. Amy sonrió con amargura. Antes de irse, solo dejó una nota: lo siento. Apreté la taza con fuerza. Resulta que mi esposa una vez tuvo sus propias decisiones, pero estaba atrapada en un lugar fijo por las ataduras del destino y los lazos familiares. Más tarde, continuó Amy, la madre de Mary empezó a presentarle a posibles parejas. Tú fuiste la tercera. Los 2 primeros fueron rechazados por ella, pero cuando te vio, aceptó. Me hice cargo de la conversación. Sí. Amy suspiró. ¿Sabes por qué? Porque también eres profesora y tienes buena personalidad. Y lo más importante, te pareces un poco a Alex del instituto. Sonreí con amargura, dándome cuenta de que solo era un sustituto, una opción que podía tranquilizar a mi suegra. No me extraña que, a lo largo de los años, cada vez que había una reunión familiar, mi suegra me mirara con un dejo de orgullo. Lo siento. De repente, Amy dijo, siempre quise decírtelo, pero tenía miedo de arruinar tu relación. Ahora que Alex ha vuelto, tengo miedo. No pasa nada. Me puse de pie. Al menos ahora sé la verdad, empecé a lloviznar camino a casa. Recordé nuestra noche de bodas, cuando Mary yacía en mis brazos, llorando con tristeza. En aquel entonces, pensé que se resistía a separarse de sus padres, pero ahora entiendo que se despedía de su juventud y sus sueños. La luz de la entrada seguía encendida y Mary ya dormía. Su teléfono estaba en la mesita de noche. La pantalla seguía encendida. La miré y vi la entrada electrónica para la primera fila del concierto. Resultó que, sin que yo lo supiera, ya había tomado una decisión. Igual que entonces, cuando tomó una decisión sin que yo lo supiera. Cerré la puerta con cuidado y me senté en el sofá hasta el amanecer. Al amanecer, una polilla entró volando por la ventana, emitiendo un leve ruido. Fue entonces cuando me di cuenta, sin darme cuenta, de que el verano ya había llegado, y mi matrimonio con Mary era como esa polilla perdida, en su lucha final. A continuación, tenemos un invitado especial, el famoso músico Alex, quien nos traerá una canción titulada, En nuestra juventud. En cuanto el presentador terminó de hablar, todo el auditorio estalló de emoción. Me quedé en un rincón tras bambalinas, observando las oleadas de gritos del público. Era el festival anual de arte del campus, y nunca imaginé que el director invitaría a un invitado tan inesperado. Alex pasó junto a mí con su guitarra, aún con su estilo juvenil. Esa guitarra le resultaba familiar. Era la misma de la foto. Parecía que la había llevado consigo en sus aventuras todos estos años. Mary, en la primera fila, estaba completamente rígida. Había traído a los niños a la función de hoy, y ya habían terminado su actuación, comentando animadamente sobre la obra. Pero parecía que no oía nada. Su mirada fija en el escenario. Esta canción está dedicada a mi yo más joven y a una chica que conocí. La voz de Alex resonó por el auditorio. Me pregunto cómo estará ahora. Comenzó el preludio, una melodía que me resultaba familiar, que me recordó aquellas noches en que Mary tocaba esta misma canción al piano. Resulta que siempre la había recordado. Los hombros de Mary empezaron a temblar levemente, y una niña pequeña le tiró de la manga. Maestra, ¿por qué llora? Se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa, diciendo que quizá las luces son demasiado fuertes. Pero el auditorio claramente había apagado las luces principales hoy. El canto continuó,
y la mirada de Alex recorrió al público. Al ver a Mary, se detuvo un instante, con los dedos temblando ligeramente sobre las cuerdas, casi tocando el acorde equivocado. Una oleada de suspiros se elevó entre el público. Esta canción evocaba la nostalgia de la juventud en todos. Pero solo yo sabía que no era una simple canción nostálgica, sino una carta de disculpa tardía que llevaba 8 años preparándose. De repente, Mary se levantó y salió a trompicones. Algunos niños intentaron seguirla, pero ella los detuvo con suavidad, diciendo, «La maestra va al baño y volverá pronto». Dudé un momento, pero decidí seguirla. Del baño al final del pasillo se oía un llanto contenido, un sonido que me resultaba demasiado familiar, igual que cuando lloraba al piano a altas horas de la noche. Me quedé en la puerta, sin saber qué decir. La música de la pared ya había cambiado de cantante. En ese momento, una figura familiar salió apresuradamente hacia la puerta trasera, era Alex. Había oído claramente el llanto y miraba hacia aquí. Me di la vuelta para irme. Algunas escenas no estaban destinadas a ser presenciadas por mí, como su separación hace 8 años y su reencuentro ahora, ambas sin relación conmigo. De vuelta en el auditorio, la función había terminado. El presentador anunció el siguiente programa, pero el ambiente entre el público seguía convulso, pues todos comentaban la canción y especulaban sobre la niña mencionada. Mary no regresó hasta que terminó el evento. Amy cuidó de los niños y les entregó un dulce a cada uno, diciendo que era un regalo de una maestra. A las 11 de la noche, estaba en la cama y oí el ruido de un coche que arrancaba afuera. Me levanté y caminé hacia la ventana, justo a tiempo para ver a Mary subiéndose a un coche desconocido, y quien estaba dentro era Alex. Cerré la ventana y encendí la televisión para distraerme. Las noticias informaban sobre el Festival de Arte de hoy, y el reportero dijo que había sido el más exitoso del año. La cámara enfocó al público y se congeló en Mary, quien estaba llorando. Resultó que nuestro matrimonio era como este festival de arte en la superficie. Parecía un éxito, pero en realidad, me causó un dolor indescriptible. Ya era hora de ir a buscar a Mary. Mi suegra miró su reloj y me instó. Hoy es el 60 cumpleaños de mi suegro, y nuestra familia reservó una habitación privada en un hotel cerca de la vieja casa. Mary eligió específicamente este hotel, diciendo que el ambiente era agradable, pero yo sabía que era principalmente porque estaba cerca del estudio de Alex. No hizo falta, dejé los palillos, dijo que vendría sola. En cuanto terminé de hablar, se abrió la puerta de la sala privada y entró Mary, seguida de alguien. Todos los presentes se quedaron atónitos al ver que Alex sostenía una botella de vino tinto. Escuché que era tu cumpleaños, tío, y pasé por allí, así que vine a felicitarte. Noté que Mary parecía un poco nerviosa. Bajó la cabeza y caminó rápidamente para sentarse a mi lado, girando inconscientemente las yemas de los dedos sobre su anillo de bodas, que parecía un poco flojo en su delgado dedo. Ven, ven, ven. El suegro le sirvió vino a Alex con entusiasmo. Siéntate aquí. Señaló un lugar justo enfrente de Mary. El ambiente en la mesa era un poco incómodo. El suegro estaba concentrado en beber, mientras que Mary mantenía la cabeza gacha, sin tocar los palillos ni una sola vez. Por cierto, el suegro dijo de repente, Alex, ¿por qué no tocas una canción para todos? Alex miró a Mary. El suegro sonrió y dijo, ¿no solías tocar el piano en casa? Apreté el puño con la mano escondida bajo la mesa, esas palabras fueron como un cuchillo, clavándose en mi corazón. Alex, impulsado por el alcohol, fue a la habitación de al lado a buscar una guitarra. Dijo que era una canción nueva que había compuesto, llamada Perdón. Las manos de Mary empezaron a temblar, el anillo de bodas en la punta de sus dedos se balanceaba precariamente. Extendí la mano para sostenerla, pero ella me evitó con suavidad. La canción parecía contener un código que solo ellas entendían. Vi las lágrimas de Mary caer sobre el dorso de su mano, extendiéndose hasta formar una pequeña mancha húmeda. Está bien, está bien. Mi suegra se levantó de repente. El anciano ha bebido demasiado. Es hora de volver a descansar. La cena terminó así de repente. Antes de irse, Alex le dio a mi suegro 2 entradas para el concierto de la semana que viene. Espero que tú y Annie puedan venir. De camino a casa, Mary no dijo nada, sus dedos giraban constantemente el anillo de bodas como si de repente se hubiera vuelto increíblemente pesado,
pero a la vez lo suficientemente ligero como para inquietarla. Si quieres ir al concierto, rompí el silencio. Irás contigo. No hace falta. Su voz estaba un poco ronca. No quiero ir. Pero en el fondo sabía que definitivamente iría, igual que en la preparatoria. Cada vez que Alex actuaba, se sentaba a escondidas en la última fila para mirar, como me había contado a mí. Era tarde en la noche y yo estaba solo en el balcón fumando. Oí el ruido de un coche. Empezando desde abajo, era Alex quien se iba. Su coche iba despacio, al pasar por debajo de nosotros, tocó la bocina. La luz del dormitorio se encendió al instante y se apagó de nuevo rápidamente. Apagué el cigarrillo y me quedé un buen rato en el balcón hasta que el cielo empezó a aclarar. Vi un pequeño punto negro deslizarse del dedo de Mary. Era su anillo de bodas. Se agachó para recogerlo, pero no se lo volvió a poner. Lo dejó con cuidado sobre el tocador. En ese momento, comprendí de repente que nuestro matrimonio, como este anillo de bodas, ya no podía retener su corazón. Me quedé junto a la ventana, observando la escena callejera. Esta era la cuarta vez este mes que Mary decía que tenía que trabajar hasta tarde, pero estuvo sentada en un caf con Alex hasta el anochecer. En las fotos que Amy publicó, se les veía riendo y bromeando. Alex aún conservaba esa actitud despreocupada, tocando de vez en cuando algún acorde de guitarra para Mary, cuya sonrisa era mucho más radiante que cuando estaba en casa. Durante ese tiempo, me preguntaba si debía hablar con ellos, pero cada vez que llegaba a la puerta del caf y veía la sonrisa perdida en el rostro de Mary, me daba la vuelta en silencio y me iba. La vida debe continuar, todavía tengo un grupo de estudiantes que enseñar, y los asuntos del corazón se pueden tratar más tarde. A las 7 de la tarde, Mary envió un mensaje: hoy voy al centro comercial con mamá, puede que vuelva tarde. Miré afuera, llovía a cántaros, y a mi suegra no le suele gustar salir con este tiempo, pero aún así le respondí: bueno, cuídate. Después de un rato, vi una publicación de Amy, habían ido a ver una película justo al lado de Starlit Plaza. Dejé el teléfono, abrí la computadora y preparé el plan de clase para mañana. La pantalla mostraba los materiales didácticos de 6 discos de una vida flotante, que contaban la historia de amor de Sun Fu y Jun Yan. Antes me gustaba mucho este tema, pero ahora no sabía cómo explicarles a mis alumnos el verdadero significado de conocerse y cuidarse. Después de las 10, Mary regresó, aún con un ligero aroma a café, pero sus ojos brillaban de forma inusual. Había bastante gente en el centro comercial, mamá tardó mucho en comprar. Seguí organizando mis clases, la próxima vez, irás contigo. Se detuvo un momento y entró rápidamente al baño. Empezó a sonar el agua, y pude oír sus sollozos ahogados y sus suspiros. Esta era la tercera vez este mes que, cada vez que mentía, se escondía en el baño a llorar. Quizás se sentía culpable, quizás estaba pasando apuros, pero lo más probable es que finalmente se diera cuenta de que, después de todo, había elegido la traición. Me levanté y me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo, haciendo un ruido nítido contra el cristal. Un coche pasó lentamente por la planta baja, con una matrícula que me resultaba muy familiar. La carpeta del cajón se había vuelto a engrosar, y sabía que un día ya no cabría, igual que este matrimonio, que acabaría llegando a su fin. Pero antes de que llegue ese día, opto por guardar silencio, porque hay dolor más profundo que la traición, y es ver a la persona que amas luchar con fervor por otra relación. Quiero el divorcio. Esta frase sonó especialmente dura una mañana de fin de semana. ¿Por qué?, me oí preguntar con una voz inusualmente tranquila. La respuesta llevaba tiempo en mi corazón, pero aún quería oírla decirla. Mary bajó la cabeza, agarrando la taza con fuerza. Hoy estaba maquillada, su labial color cereza la hacía lucir aún más deslumbrante, como siempre lo hacía cuando veía a Alex. Ya no podemos volver atrás. Al decir esto, su mirada se desvió hacia la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un suave halo alrededor de su esbelto perfil. Dejé mi taza de café y caminé hacia el estudio. La carpeta abultada en el cajón estaba destinada originalmente para cuando la confrontara, pero ahora, su existencia carecía de importancia. Cuando regresé a la sala, seguía en la misma posición, pero el café que tenía en la mano se había enfriado, con una leve marca de labio en el borde de la taza. Bueno, dije,
le pedí a mi abogado que redactara el acuerdo. De repente, levantó la vista con una pizca de sorpresa en los ojos. Quizás no esperaba que aceptara tan fácilmente, o quizás le sorprendió que ya estuviera preparado. ¿Quieres la casa o el coche? Continué. Bueno, divide los ahorros a la mitad. ¿Tienes alguna otra petición? ¡Qué asco! Su voz temblaba. ¿Tan tranquila estás con esto? La miré, la mujer que llevaba 5 años conmigo. Hubo un tiempo en que pensé que seguiríamos así para siempre. Ahora me doy cuenta de que algunas personas se empiezan yendo en direcciones diferentes. ¿Qué más puedo hacer? Dije con una sonrisa amarga, ¿quieres que te suplique que te quedes? ¿O debería tener un ataque de histeria? Bajó la cabeza, las lágrimas goteaban sobre su ropa, creando manchas oscuras. Lo siento. No hace falta que te disculpes. La interrumpí. Todos tienen derecho a elegir su propia felicidad. Vamos a encargarnos del papeleo mañana. Se levantó de repente, sus tacones altos hicieron un ruido crujiente al caer al suelo. Pensé que iba a decir algo, pero simplemente agarró su bolso y caminó rápidamente hacia la entrada. ¡Pum! La puerta se cerró de golpe. Su perfume flotaba en el aire, mezclándose con el amargor del café, haciéndolo un tanto sofocante. Me senté en el sofá un buen rato hasta que la vibración de mi teléfono me devolvió a la realidad. Era un mensaje de un número desconocido. La cuidaré bien. No te preocupes. Miré el mensaje y de repente me reí. Resultó que ya lo habían planeado todo sin que yo lo supiera. La luz del sol aún calentaba y proyectaba sombras en el suelo. Hace 5 años, en esta época del año, también estábamos bajo un sol radiante, soñando con el futuro. En aquel entonces, me dijo que quería ver el atardecer conmigo. Me puse de pie, guardando nuestros recuerdos, fotos, cartas, fotos de pareja y ese recuerdo sin enviar, una cajita de música de madera que tocaba F.R. y Liz, que había planeado regalarle en nuestro próximo aniversario de bodas. Ahora, nada de esto importaba. Salí al balcón y encendí un cigarrillo. La gente entraba y salía por la calle, todos con prisa. 5 años de matrimonio llegaron a su fin una mañana cualquiera de fin de semana. Resultó que dejar ir fue mucho más fácil de lo que había imaginado. Quizás fue porque había esperado con ansias la llegada de este día. El proceso de divorcio fue más fluido de lo que había imaginado. En tan solo un mes, Mary y yo pasamos de ser pareja a ser desconocidos. Señor George, ¿quiere ir a tomar algo juntos? Amy dudó al teléfono. Mary, ¿qué pasó? Se mudó con Alex, pero Amy dudó. No parece muy contenta. Me quedé callada un momento. Es una decisión suya, y ya no me incumbe. Después de colgar, seguí ordenando el estudio. En un rincón había una caja de cartón polvorienta llena de nuestro vídeo de boda, invitaciones de ese año y fotos de la boda. Mary, en las fotos, sonreía con dulzura, como si estuviera realmente feliz. Afuera, oí la bocina de un coche, y al acercarme a la ventana, vi el coche de Alex aparcado abajo. Mary salió del asiento del copiloto y entró en el edificio, probablemente para recoger lo que quedaba. Me puse el abrigo y salí. Encontrarme con ella no fue buena idea. Caminé sin rumbo por la calle, y sin darme cuenta, llegué a la tienda de fideos que solíamos frecuentar. El dueño, al verme, preparó 2 raciones instintivamente. ¿Tu esposa no viene hoy? O muy, lo dudé desde ahora. Soy solo yo. Ah, el dueño se quedó atónito, pero tu esposa estuvo aquí ayer con un hombre tocando la guitarra. Ella lloró muy tristemente, y ese hombre no dejaba de pedir disculpas. Mi mano se detuvo y la sopa me salpicó la ropa. ¿De verdad? Bueno, qué bien. No suena bien. El dueño suspiró. Ese hombre insistía en que quería irse al extranjero para desarrollarse, que se llevaría a su esposa para empezar de cero. Pero tu esposa se negó a ir, llorando todo el tiempo. Dejé los palillos. Resultó que la historia tenía un giro inesperado. Cuando volví a casa, encontré a Mary todavía allí. Estaba en cuclillas en un rincón del estudio, sosteniendo la caja con el vídeo de la boda, con los hombros temblando. Llévenselo todo, dije. Levantó la vista, con el maquillaje corrido.
Lo siento. Creí que no estabas en casa. Está bien. Me di la vuelta para irme. Espera. De repente me llamó. Hay algunas cosas que creo que deberías saber. Me detuve, pero no me di la vuelta. Alex quiere ir al extranjero a desarrollarse. Dijo que me llevaría con él para empezar de cero. Su voz se quebró por las lágrimas, pero tengo miedo. Igual que hace 8 años, sigo asustado. Por fin me di la vuelta. ¿Y qué? No lo sé. Se cubrió la cara. En aquel entonces, fue mi madre quien me lo impidió. Ahora, soy yo quien no se atreve a ir. Pensé que después de todos estos años, me había vuelto valiente, pero por fin viste la verdad. Dije que él siempre sería capaz de abandonarlo todo por sus sueños, y que tú nunca serías parte de su sueño. Ella estaba atónita, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero pensé que él había cambiado. La gente no cambia. Dije con una sonrisa amarga, igual que tú. Siempre lo has amado. Lo siento. Su voz se hizo más baja. No, deberías decir gracias. Me acerqué a la ventana. Me hiciste entender que algunas personas están destinadas a ser simples transeúntes en la vida. Se levantó sosteniendo la caja, con pasos un poco vacilantes. ¿Eso? ¿Esa caja de música era para mí? La vi en el cajón. Sí. Seguí mirando por la ventana. Originalmente quería regalártelo en nuestro aniversario de bodas. Detrás de mí se oyeron sollozos reprimidos, seguidos de pasos que se apagaban poco a poco. No fue hasta que la puerta se cerró suavemente que me di la vuelta. Ordenar la casa era una tarea laboriosa, una foto tras otra, una tarjeta tras otra. 5 años de recuerdos estaban esparcidos por el suelo. En la estantería de la sala estaba nuestra foto juntas, tomada el año pasado durante el festival de primavera en casa de mi madre. Ella se apoyó en mi hombro, sonriendo radiantemente. Y en ese momento, probablemente ya estaba planeando su partida. Las suculentas que ella misma había cuidado en el balcón se habían marchitado más de la mitad. Recordé que me dijo el día que se fue, ayúdame a cuidarlas. Pero si ni siquiera yo podía cuidarme a mí misma, ¿cómo iba a cuidar de estas cositas? Las cajas de cartón del estudio estaban apiladas cada vez más. Metí todo lo que pude encontrar en ellos. Sus planes de clase, las tareas que había calificado, los memorandos que escribimos juntos. En el último cajón, también había un cuaderno amarillento. Cuando lo abrí, era su diario. La primera página se escribió hace 3 años. Hoy es nuestro 2º aniversario de bodas. George me dio una maceta con suculentas, diciendo que crecerían silenciosamente, como nuestra relación. Pero ¿por qué mi corazón siempre se siente tan vacío? Igual que esas canciones inconclusas. Igual que esas palabras no dichas. Cerré el cuaderno, recordando que ese día había elegido específicamente su variedad favorita. En ese momento, se conmovió tanto que ahora llora. Creo que quizá no fue emoción, sino culpa. En la mesita de noche, había un montón de cartas de amor escritas a mano, todas escritas por mí cuando nos conocimos. Mi letra de entonces era inmadura, llena de palabras de amor juvenil. Ella dijo que las guardaría bien, e inesperadamente, no se perdió ni una sola palabra. De repente, al abrir la cama, encontré una caja debajo. Era su paga. Había estado ahorrando a escondidas para comprarme una cámara. Recordé que el año pasado, en mi cumpleaños, me había preguntado qué era lo que más deseaba. Estos detalles se sintieron como pequeños puñales que se me clavaban en el corazón, uno a uno. Resultó que ella también se había esforzado, que también había querido cuidar bien esta relación, pero después, esos esfuerzos no pudieron soportar el peso de los recuerdos. En el armario, ya habían sacado casi toda su ropa, quedando solo un vestido azul que compramos para nuestro aniversario de bodas el año pasado. Dijo que era el vestido más caro y se resistía a usarlo. Ahora, este vestido seguía colgado en su sitio, con un ligero olor a naftalina. Mientras ordenaba la cocina, vi la cafetera en la esquina. Ese fue nuestro primer regalo de bodas. Dijo que me prepararía café todos los días. Más tarde, la cafetera empezó a acumular polvo, y ella ya no tenía esa intención. Din, don, sonó el timbre.
Cuando abrí, eran los de la mudanza que venían a recoger las cajas. Señor, ¿hay que trasladar todas estas cosas? Sí, las he asignado a la montaña de cajas de cartón. Por favor, entréguelas a esta dirección. Esa era la nueva dirección de Mary. Estos recuerdos, más que un regalo, eran más bien un regreso. Algunas cosas, si se conservan, solo aumentan la tristeza. Después de que los trabajadores terminaron y se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Sin sus cosas, era como un cascarón sin alma. Caminé hacia el balcón, el viento frío me hacía tiritar. En esta estación, desde este ángulo, apenas podía ver la mitad de la puesta de sol. Recordé que había dicho que esta era su vista favorita. Pero ahora, ya no podía ver un atardecer así, el balcón de su nueva casa daba al este. Sonó mi teléfono, era un mensaje de Amy. Señor George, Mary recibió las cajas. Está mirando esas fotos y llorando desconsoladamente. ¿Usted también? No respondí. Hay lágrimas que no debería secar. Al igual que algunas visitas, una vez perdidas, se pierden para siempre. ¿Has cambiado toda tu información de contacto? Amy me preguntó por teléfono. Sí, seguí calificando exámenes. Un nuevo comienzo requiere un nuevo número. Hubo silencio al otro lado por un momento. Mary pregunta por ti todos los días. Dijo que se arrepiente. Mi pluma se detuvo, dejando una larga marca de tinta en el papel. Miré el cielo sombrío, como si fuera a llover. Señor George, dijo Amy con voz vacilante. De verdad quiere verte, aunque sea por última vez. No hace falta. Cerré el cuaderno. Dile que se cuide. Después de colgar, vi el calendario en mi escritorio marcado para el concierto de Alex de hoy. Mary probablemente iría, como en el instituto, sentada en la última fila, observando disimuladamente a la persona en el escenario. Durante el almuerzo, hojeé un artículo de noticias. El famoso músico Alex le propuso matrimonio a una fan en su concierto. En la foto adjunta, una fan arrodillada, una hermosa joven, se encontraba allí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Amy. Mary vio las noticias y, aunque es una farsa, se derrumbó. Apagué el teléfono y seguí comiendo. El televisor del restaurante seguía dando las noticias. El presentador dijo que esto era amor verdadero. La cámara enfocó al público y me pareció ver una figura familiar. A mitad de la clase de la tarde, el director de la oficina vino a buscarme. Señor George, su exesposa lo busca abajo. Ya estoy divorciado. Seguí escribiendo en la pizarra. Por favor, ayúdenme a declinar. Pero el director dudó. Llevaba mucho tiempo parada bajo la lluvia. Afuera llovía a más fuerza. Sabía que Mary odiaba recibir lo que yo siempre recogía del trabajo a tiempo cuando llovía. Boom, se oyó un trueno, seguido del apagado de las luces del aula. Los estudiantes se rieron y les hice señas para que guardaran silencio. Con la luz del exterior, vi vagamente una figura con un paraguas abajo. Muy bien, clase. Dejé la tiza. La lección de hoy termina aquí. Mientras recogía mi plan de estudios para irme, vi un sobre en el podio con mi nombre escrito a mano por Mary. Lo abrí y encontré un billete de avión a la ciudad con la que una vez soñó. El billete tenía fecha de hoy. El vuelo ya había despegado. También había una nota dentro. Este es el lugar al que prometió acompañarme. Ahora por fin entiendo que hay personas que nunca se quedan con nadie, y que hay personas que merecen toda una vida de amor. Lo siento. Me di cuenta demasiado tarde. Tiré el sobre al cajón, preparándome para salir del trabajo. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Estás en la oficina? Te espero abajo. Mirando a través de la cortina de lluvia, vi a Mary todavía allí de pie. No llevaba paraguas, estaba completamente empapada, con el pelo pegado a la cara, igual que cuando nos conocimos. Por favor, reúnase conmigo un momento. Recibí otro mensaje. Apagué el teléfono, tomé mi bolso y me preparé para irme. Al pasar junto al cubo de basura, vi un ramo de rosas marchitas por la lluvia. Eran su rosa favorito, con los pétalos ligeramente rizados.
Parecía que había esperado mucho tiempo, lo suficiente para que las flores se marchitaran. Cuando bajé, ya se había ido. Solo quedaba un charco de agua y unos cuantos pétalos esparcidos. Resultó que hay gente que sí espera a que las flores se marchiten. De vuelta en casa, encendí la tele. Las noticias seguían informando sobre Alex. Parecía que sí era un buen actor, y todos éramos meros espectadores en el escenario de su vida. Algunos decidieron seguir observando, mientras que otros prefirieron irse en silencio. Maestro George, tiene que venir aquí. La voz de Amy estaba llena de urgencia. Mary está borracha y está armando un escándalo. Miré la hora. Ya eran las 2 de la mañana. La luz de la luna afuera estaba oscurecida por las nubes, y toda la ciudad estaba sumida en la oscuridad. Déjala descansar, pero Amy bajó la voz. Dijo que quería encontrarte. Casi salió corriendo por la puerta hace un momento, y la detuve. Ya sabes lo terca que se pone cuando está borracha. Suspiré, mándame la dirección. Cuando llegué a casa de Amy, Mary estaba acurrucada en el sofá. Varias botellas vacías de licor, que nunca había tocado, estaban esparcidas sobre la mesa de centro. ¿Viniste? Levantó la cabeza, con la mirada nublada. Sabía que vendrías. Amy, sabiamente, fue a la cocina, dejándonos a los dos solos. La habitación estaba iluminada solo por una tenue lámpara de pie, que proyectaba sombras ondulantes en la pared. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Se tambaleó al levantarse. ¿Por qué me bloqueaste? Tengo tanto que decirte. No hay nada más que decir. No, hay tanto. Se tropezó. Quiero decirte que lo lamento. Lo lamento tanto que no puedo dormir por las noches. Quiero decírtelo. Ya basta. La interrumpí. No deberías decirme esas palabras. Pero solo quería decírtelo. Las lágrimas corrían por su rostro ese día en el concierto, viendo a alguien proponerle matrimonio a Alex. Por fin lo entendí. Nunca fue la persona que imaginé. Solo se preocupa por sí mismo, siempre vive en su propio mundo. ¿Y por ti? Di un paso atrás. No digas más. Y siempre piensas en mí. Continuó obstinadamente. ¿Te acuerdas? Cada vez que llovía, no podías recogerme. Cada vez que trabajaba hasta tarde, me esperabas. Cada vez que estaba triste, me hacías compañía. Pero yo, ni siquiera sé por qué siempre me preparas café Blue Mountain. Porque dijiste que era tu sabor favorito. No. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Es porque en nuestra primera cita, me preguntaste qué quería beber, y dije, como quien no quiere la cosa, Blue Mountain. En ese momento, estaba distraída. Mi mente estaba llena de Alex. Pero tú recordabas todos estos años. La miré en silencio. ¿Lo sabías? Su voz estaba entrecortada por las lágrimas. Lo más irónico es que no fue hasta que te perdí que entendí lo que es el amor. No son promesas grandiosas ni promesas apasionadas, sino una compañía silenciosa. Es una pena que lo entendieras demasiado tarde. Lo sé. Sonrió con amargura. Así que no te pido perdón. Solo quiero decirte que recuerdo cada pequeño esfuerzo que has hecho a lo largo de los años. ¿Es solo? Fui demasiado tonto para entenderlo hasta ahora. Mientras hablaba, su cuerpo se tambaleó y casi se cae. Instintivamente, extendí la mano para sostenerla. Un aroma familiar de su cabello flotaba en el aire. Suéltame, dije. Abrázame un poco más, vale. Apoyó la cabeza en mi hombro. Su voz, tan suave como un suspiro. Digamos que es la última vez. La dejaré apoyarse en mí, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. Antes, este abrazo parecía tan natural. Pero ahora, parecía una despedida. George. Ella murmuró. Lo siento. Amo a alguien que no debía amar. Y decepcioné a quien más debía amar. Tras decir eso, finalmente no pudo aguantar más y se durmió. La acomodé en el sofá y la tapé con una manta. Amy salió de la cocina y me dio una taza de té caliente. Últimamente ha estado así. Cuando está borracha,
dice que te extraña. Cuídala bien. Dejé la taza de té. Me voy ahora, Amy. Dudé. Tras echarle un último vistazo a Mary dormida, salí por la puerta. El viento nocturno disipaba parte del olor a alcohol. Encendí un cigarrillo y vi cómo subía el humo. Resulta que algunas borracheras no son por el alcohol y algunos dolores no son por el amor, sino porque todos usamos nuestra claridad actual para lamentar nuestra confusión pasada, por eso no quiero ir contigo. Mary estaba en el estudio de Alex, con la voz ligeramente temblorosa. Yo estaba fuera de la puerta, oyendo esa voz familiar. Era Amy quien me había enviado aquí, diciendo que Alex había regresado al campo y que Mary había venido a buscarlo sola. Estaba preocupada. Ir al extranjero es solo temporal. La voz de Alex permaneció indiferente. Una vez que me desarrolle, volverá de forma natural. Sigue igual que antes. Mary forzó una sonrisa. Siempre haces esto. Te vas cuando quieres. Oí el sonido de una silla moviéndose. A través de la puerta entreabierta, vi a Alex acercarse a la ventana. De espaldas a Mary. No lo entiendes. Esta es una oportunidad única. La escena musical allí es mejor. Puedo hacer realidad mis sueños. ¿Y yo qué? La voz de Mary estaba teñida de lágrimas. ¿Soy parte de tus sueños? Se hizo el silencio en la habitación por un instante. Encendí un cigarrillo, el humo se arremolinaba en la luz del pasillo. Lily, Alex se giró, su tono era amable. Sabes, la música es mi vida. Lo entiendo. Mary se calmó de repente. Así era hace 8 años y sigue siéndolo. En tu corazón, jamás podré compararme con esas notas. Tienes que entenderme. No, ya no necesito entender. Mary lo interrumpió. Llevo todos estos años pensando en qué habría pasado si me hubiera ido contigo. Ahora por fin lo entiendo. El final es el mismo. Siempre persigues tus sueños y yo solo soy un transeúnte en tu vida. Apagué el cigarrillo, listo para irme. Ya había oído suficiente. Espera, la voz de Alex tenía un matiz de pánico. No hagas esto, Lily. En cuanto me instale allí, iré a buscarte. No hace falta. Los pasos de Mary se acercaban. Estoy cansado. Ya no quiero esperar más. Con los años, alguien me ha hecho comprender lo que realmente significa preocuparse. Lamentablemente, me di cuenta demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Mary se quedó paralizada. Claramente, no esperaba verme aquí. Amy me envió. Le expliqué que estaba preocupada por ti. De repente, a Mary se le saltaron las lágrimas. ¿Lo oíste? Asentí. Vuelve. No vuelvas por aquí. George, la voz de Alex llegó desde atrás. ¿Estás aquí para verme hacer el ridículo? Me giré para mirarlo. No, estoy aquí para ver con claridad qué tenía de bueno la persona que la hizo desearte. A ti. Se sonrojó de ira. Ahora lo entiendo. Dije con calma, solo eres un soñador egoísta. Puedes renunciar a todo por tus sueños, pero nunca entiendes cómo permanecer por los demás. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Oí que algo se rompía detrás de mí. Probablemente Alex estaba teniendo un ataque de ira. En el pasillo, Mary lo alcanzó. Espera, no me detuve. Gracias por venir, dijo detrás de mí, pero ya no tienes que preocuparte por mí. Lo he visto con claridad. El ascensor sonó al abrirse. Entré y pulsé el botón del primer piso. George, justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, oyó su voz. Tienes razón. Hay gente destinada a ser transeúntes en la vida. El ascensor empezó a descender. Y observé cómo cambiaban lentamente los números. De repente, recordé aquel dicho, a algunas personas, una vez extrañadas, se les extraña para siempre. Pero a otras, quizás extrañarlas sea lo correcto. Al salir del edificio, empezó a lloviznar. Abrí mi paraguas y vi a Mary salir también. No tenía paraguas, simplemente estaba allí parada bajo la lluvia, mirando la ventana del estudio de Alex.
Las luces estaban encendidas, las sombras se mecían y se oía el tenue sonido de una guitarra. Estaba componiendo de nuevo, esta vez, probablemente una canción de despedida. Y Mary, por fin, en ese día lluvioso, vio con claridad la ilusión que había perseguido durante 8 años. ¿Se va a tomar el profesor George una licencia larga? Mientras ordenaba mi escritorio, oía a los alumnos discutir en el pasillo. Era la primera vez que me tomaba una licencia larga en un mes. La razón era sencilla. Necesitaba un poco de paz. Mi madre me llamó. Hijo, ¿de verdad vas a un lugar tan lejano? Sí, solo para ver el mar. Miré el billete de avión en mi escritorio. No te preocupes, volverás pronto. Amy dijo que Mary vendría a la escuela todos los días y se quedaría un rato fuera de mi aula antes de irse. Hoy, al enterarse de que me iba a tomar unas vacaciones largas, vino corriendo, pero seguía sin verme. Hay palabras que, una vez que se demoran, llegan demasiado tarde. Después de recoger, eran casi las 9 de la noche. Solo se oían unos pasos en el campus. Caminé hacia la puerta de la escuela con mi mochila y vi una figura familiar a lo lejos. Mary estaba de pie bajo la farola, como una niña perdida. Cuando me vio, se acercó rápidamente. «Oí que te vas». Asentí. «Sí, solo un descanso». «¿Cuánto tiempo?» «Un mes, más o menos». Bajó la cabeza, le temblaba un poco la voz. «¿Es por mí?» Sonreí. «No, solo quiero ver el mar, ¿me llevas?» De repente, levantó la vista con lágrimas en los ojos, tal como lo prometimos en nuestra luna de miel. ¿Recuerdas? Dijiste que algún día me llevarías a ver el atardecer más hermoso. Lo recordé. ¿Cómo podría olvidarlo? En aquel entonces, se apoyó en mi hombro, diciendo que quería ver todos los atardeceres costeros del mundo. Planeamos tanto, pero nada se hizo realidad. Lo siento. Dije en voz baja. Esta vez quiero ir sola. De repente, sus lágrimas brotaron. ¿De verdad no me darás ninguna oportunidad? Miré al cielo nocturno. María, dije en voz baja, hay algo que siempre he querido decirte. Se secó las lágrimas y me miró fijamente. Estos años te estoy muy agradecido. Gracias por hacerme entender que, a veces, amar a alguien significa dejar ir. Pero ya he dejado ir esos pensamientos que no deberían existir. Dijo con entusiasmo, por fin veo con claridad lo que realmente vale la pena apreciar. Lo sé. Sonreí. Así que, por favor, déjate llevar también. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. ¿Y tú? Se atragantó. ¿Tu herida no necesita tiempo? Sí. La miré. Por eso quiero ver el mar. Escuché que la brisa marina lo cura todo. Me miró con la mirada perdida. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Bajo la luz de la luna, su apariencia coincidía con la de la chica de mis recuerdos. Pero ya no somos jóvenes. Cuídate. Me di la vuelta para irme. Espera. Sacó un sobre de su bolso. Esta es una carta que te escribí. Puedes leerla cuando te aburras en el camino. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. Está bien. Debes volver. Su voz estaba entre lágrimas. Prométemelo. No respondí. Solo hice un gesto con la mano. Al salir de la escuela, miré hacia atrás. Ella seguía allí de pie. La luz de la calle proyectaba una sombra alargada que parecía extenderse hasta mis pies. Quizás irse sea realmente la mejor opción. Al igual que las hojas que se van a la deriva, se necesita un largo viaje para encontrar su propio hogar aproximadamente un año después. Señor George, los niños de esta escuela lo aprecian mucho, comentó un joven maestro. Con razón el director dijo que habían traído a un tesoro como tú. Sonreí y seguí organizando mis clases. La nueva escuela estaba al otro lado de la ciudad, lejos de mi vida pasada. Al igual que el paisaje que se veía por la ventana en ese momento, todo era nuevo. Este año, había viajado a muchos lugares y había visto muchos mares. Solo ahora comprendí de verdad que la mejor manera de amar a alguien es ayudarnos mutuamente a vivir mejor. El señor George,
el director de la oficina, se asomó. Hay una tal Amy buscándote. Dice ser una vieja amiga. Dejé mis planes de clase y bajé las escaleras. Amy seguía vestida igual, pero tenía un carrito pequeño a su lado con un bebé sentado. ¿Me prestas un asiento? Señaló el caf junto a la escuela. El sabor del café era diferente al de antes, pero era difícil distinguir si era bueno o malo. Como la vida, siempre cambia de aspecto inesperadamente. Mary se va a casar. Fue directa al grano. Su pareja también es maestra de primaria, una buena persona. Asentí con la cabeza mientras esperaba que estuviera contenta. ¿No estás ni un poquito triste? Miré el sicómoro, sus hojas ya se estaban poniendo amarillas. Todos merecen un nuevo comienzo. Amy suspiró. Te buscó durante mucho tiempo. No fue hasta hace 6 meses que poco a poco aceptó la realidad. ¡Qué bien! Tomé un sorbo de café. Por cierto, el bebé es muy lindo. Después de despedirme de Amy, volví a la oficina. Abrí el cajón y se me cayó un sobre. Era la carta que Mary me había dado ese día, que nunca había abierto. Quizás ya era hora. George, cuando escribí esta carta, estaba en el caf donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Te acuerdas? Ese día estabas tan nervioso que derramaste el café, pero insististe en comprarme ropa nueva. Al recordarlo, esos torpes gestos de ternura fueron las palabras de amor más conmovedoras. Durante este tiempo, finalmente comprendí que el amor no se trata de promesas grandiosas, sino de la compañía que fluye con constancia. Desafortunadamente, me di cuenta demasiado tarde y extrañé a la persona que más debería haber querido. Ayer soñé contigo calificando tareas en el podio. La luz del sol caía sobre tus pestañas, proyectando una suave sombra en tus ojos. Debería haberte mirado un par de veces más entonces. Te deseo felicidad. María, la primera, guardó la carta en el cajón y se levantó para acercarse a la ventana. En el patio, los estudiantes jugaban al baloncesto y sus risas inundaban la oficina. Era el primer mes del nuevo semestre y todo estaba lleno de esperanza. El señor George, un estudiante, entró corriendo. Terminé mi ensayo. ¿Podrías echarle un vistazo? Volví a mi asiento. Claro, déjame ver. El título del ensayo era Un nuevo comienzo. Tomé mi bolígrafo para corregirlo y la luz del sol se derramó sobre el papel, proyectando un cálido resplandor. Resultó que una nueva vida no era tan difícil. Al igual que enseñar a los niños a escribir ensayos, siempre que se le ponga el corazón, se pueden escribir historias conmovedoras. En primavera, cuando termino un centro comercial, la gente va y viene. Estoy en la sección de literatura de la librería, seleccionando material de lectura extraescolar para mis alumnos. ¿Qué tal está? Una voz familiar viene detrás de mí. Me doy la vuelta y es Mary. Lleva un vestido claro, se parece a la vecina. Si no fuera por el anillo de bodas en su mano, casi pensaría que el tiempo ha retrocedido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sonríe, pero su mirada es algo evasiva. Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Le quito el libro de la mano. Es Amor en la ciudad caída de Eileen Chan. Siempre te ha gustado este libro. ¿Recuerdas que dice en voz baja, con un dejo de nostalgia en su tono, he oído que te va bien en la nueva escuela? Asiento. Sí, todos los estudiantes son encantadores. Eso es genial. Baja la cabeza para ordenar la estantería. También me cambiaron a un nuevo jardín de infancia, muy cerca de casa. Sé que Bogart se refiere a la casa que comparte con su nuevo esposo. Amy dijo que es un hombre amable que la cuida bien. Felicidades, le digo con sinceridad. Levanta la vista, con una leve sonrisa en los ojos. Gracias. Se forma una larga fila frente al mostrador y nos quedamos allí en silencio. Señor George, me llama con una voz infantil. Soy mi estudiante, Xiaolin. ¿También viniste a comprar libros? Le revolví el pelo. Sí, te estoy recomendando lecturas extracurriculares. Xiaolin mira a Mary con curiosidad. ¿Es Annie, también maestra? Sí, digo. Enseña en un jardín de infantes. Mary se agacha para ayudar a Xiaolin a organizar las correas de su mochila.
Deberías hacerle caso al señor George. Es el mejor profesor, sin duda. Dice Xiaolin con orgullo. Después de despedirla, caminamos juntas hasta la entrada del centro comercial. ¿Quieres tomar un café?, pregunta tímidamente. Niego con la cabeza. No, todavía tengo que volver a la escuela para preparar las clases. Ella asiente, sonriendo comprensivamente. Bueno, te he quitado el tiempo. Cuídate. Me doy la vuelta para irme. George, me llama desde atrás. La vida es larga. Tú también deberías cuidarte. No me doy la vuelta, solo saludo con la mano. Tú también. Al salir del centro comercial, el sol es perfecto. El cielo es muy azul, me recuerda a la primavera cuando nos conocimos. Pero esta vez, ambos hemos aprendido a despedirnos con una sonrisa. De vuelta en la escuela, abro el plan de clase recién preparado. El tema de la próxima semana es la vida, y escribo al principio. Algunas personas están destinadas a ser pasajeras en nuestras vidas, pero son estas pasajeras quienes nos enseñan a amarnos bien el resto de nuestras vidas.